El ego nos aleja de nuestra propia esencia. ¿Cuánto abarca la capacidad humana para tener relaciones? ¿Cuántas relaciones podemos mantener? Máximo 150. Qué bueno. Ahora me gustaría pasar a otra parte que igual para la gente que nos está viendo o creadores de contenido les puede servir. Yo mismo lo estoy sufriendo este año. En diciembre mi cara no sale por ningún sitio y ahora desde enero hasta ahora pues ha ido muy bien el podcast y claro, sufres críticas, sufres las opiniones de los haters. ¿Qué puedes hacer, qué tipo de ejercicios puedes hacer para que estas opiniones no te las lleves a casa, no te las estés dando vueltas, no les des esa importancia que igual no tienen? Lo primero es saber de antemano y aceptar que siempre van a haber personas que no les guste lo que tú hagas. Y eso no es negativo. Al contrario, el hecho de que tú tengas tus ideas firmes significa que las personas que no tengan esas ideas no les va a gustar lo que tú digas, pero si tú te mantienes firme, ya está, es que son tus ideales, es que es lo que tú piensas, son tus opiniones. Entonces, el hecho de que hayan personas que no les guste lo que tú haces no es negativo. Es decir, si yo estoy a favor de proteger a los animales y de los derechos de los animales, está claro que hay personas que se dedican a la trata de animales que van a estar en desacuerdo con lo que yo digo. Bueno, sí. ¿Y eso es negativo? Para mí no. Pues bueno, eso es más un roce de opinión, pero en internet ya lo sabes tú, hay gente que va de huello sin tener nada de compasión por la otra persona. Claro, ahí sí que diría que se alejaran. O sea, que pusieran un poco de distancia, que es sano poner distancia. No recomiendo leer todos los comentarios, no recomiendo ni siquiera entrar al trapo a cuando te están haciendo una crítica muy hiriente. Y yo en eso, por ejemplo, he fallado mucho, sobre todo al principio. Entraba a discutir y entraba a responder comentarios que eran hirientes y no una crítica constructiva, que eso es diferente, ¿no? Pero cuando hay ataques sin ningún tipo de empatía, sin ningún tipo de respeto, te los puedes llegar a llevar a casa. Entonces ahí empecé a poner distancia y a leer menos comentarios. Y si es necesario que alguien que a lo mejor está pasando por un momento muy sensible o siente que eso realmente le afecta, no hay ningún problema con que decidas, hasta que tú te sientas preparado, no leer los comentarios. Pero es que ¿hasta qué punto el cerebro humano está preparado para tanta opinión, no? Es un poco la pregunta que... No está preparado. El cerebro no está preparado para recibir opiniones continuamente y menos de tantos miles de personas. Nosotros estamos preparados para tener como máximo un círculo de 150 personas, 150 vínculos. Si nos ponemos a mirar las redes sociales, cada uno tiene pues muchísimas más. ¿Qué significa vínculo? Una relación, ¿no? ¿Pero relación tiene que ser una conversación o puede ser simplemente que yo te sigo en Instagram, veo tu vida y ya me estoy enterando? Claro, biológicamente no estamos preparados para tener redes sociales, ni para todo lo que se ha generado a través de las redes sociales. Estamos preparados, somos animales sociales, somos animales gregarios, entonces sí estamos preparados para mantener relaciones, porque de hecho la soledad es algo que mata directamente. Pero el hecho de necesitar relaciones no significa que cuantas más, mejor. Hay un punto óptimo, ¿no? Vale. Entonces, en cuanto a el número de relaciones que podemos mantener y más o menos bien sanas, que en los que puedas entregarles unos cuidados, porque también si tienes una relación y no la cuidas, no la escuchas nunca contestas un mensaje, nunca te quedas con esa persona para tomar un café. Entonces, ¿cuánto abarca la capacidad humana para tener relaciones? ¿Cuántas relaciones podemos mantener? Máximo 150. Y cuanto más estrechas, se habla de números de entre 5 o 10, ¿vale? Entonces, por eso, cuando tenemos muchos amigos y queremos mantener vínculos a través de las redes sociales, es muy difícil, porque realmente no estamos preparados para más de 150 personas. Entonces, no estamos preparados para recibir inputs de más de 150 personas diferentes, y menos si son negativos. O sea, al final eso te va mermando. Es lo que hablábamos antes. Si el lenguaje que tú utilizas contigo mismo, si es negativo, te llena de cortisol y te llena de glutamato,
pasa exactamente lo mismo cuando son otras personas las que te hablan mal a ti o las que utilizan un lenguaje muy negativo contigo. Y al final eso lo que hace es irte menguando tu autoestima, tu seguridad en ti mismo, dudas de lo que estás haciendo, dudas de si lo que de tus ideas, de lo que piensas, de tus opiniones. Entonces, no se trata de no escuchar nunca las críticas son buenas, las críticas te hacen crecer y te hacen avanzar y te hacen mejorar, pero siempre y cuando sean críticas constructivas y vengan de personas que también entiendan de lo que tú estás haciendo. No se vale que venga alguien que no sabe de nada en absoluto de hacer podcast y venga aquí y se ponga a criticar y sin ningún tipo de experiencia. Entonces... Yo creo que estamos en un momento en el que hablábamos antes de grabar que se está disparando un poco la necesidad de una educación de salud mental. Ajá. Y yo creo que hay varios ingredientes ahí. En la cacerola entra las redes sociales principalmente, que ya venían arrastrando un peligro, que justo yo creo que eso ha explotado con lo que pasó en 2020, de todo el tema del confinamiento y todo esto. Tú como psicóloga has podido ver literalmente antes y después de ese momento. ¿Qué ha pasado en la sociedad? ¿Qué ha pasado a nivel de salud mental en la sociedad con este problema? Lo que ha ocurrido es que ha exagerado aún más los rasgos que ya estaban ahí latentes. Claro. ¿No? Entonces, una persona que tenía ciertos rasgos obsesivos a raíz de la pandemia y del confinamiento, lo que hizo es volverse completamente obsesiva. Una persona que tenía rasgos un poco depresivos o que tenía una tendencia a estar más triste, a estar un poco más pesimista, lo que hizo la pandemia fue llevarla a una completa depresión. Los rasgos más ansiosos, lo mismo. Entonces, todo se exageró, se llevó como a los extremos, ¿no? Y eso fue lo que hizo que hubiese una demanda de salud mental y de terapia psicológica brutal. Y más en gente más joven. Principalmente, ¿cuál era el problema que veías tú en consulta? ¿Cuál era el principal caso que pasaba? Mucha ansiedad, muchos rasgos depresivos y muchos trastornos de conducta. Muchísimo. Entonces, y dentro de ahí, claro, diferentes grados, ¿no? Yo empecé a ver una cantidad de niños y adolescentes con autolesiones brutales, porque la autolesión es lo que está previo al suicidio. Ostras, madre mía. Y en niños, o sea, de hecho en el 2021 batimos récords en España de suicidios de niños, de menores de 15 años. Fue una barbaridad. ¿Tú crees que está bien hecho el que se oculte tanto el tema de los suicidios? ¿Ayuda o perjudicaría más si lo dieran a la luz lo que está pasando? Está demostradísimo que hablar de lo que ocurre ayuda a mentalizar y a concienciar a las personas del suicidio y reduce los casos. Es que creando un tema tabú de algo tan importante no llegamos a ningún buen puerto. Entonces, ¿por qué se oculta? ¿Qué quieren buscar ocultando? Porque siempre ha existido el miedo de que al hablar de ello la gente se anime más a hacerlo. O sea, las personas que lo están pasando mal pues tengan más presente de que eso es una solución. La persona que se quiere suicidar es una persona que ha pasado por un sufrimiento brutal y no encuentra ninguna otra solución y no tiene nada que ver con el hecho de que se le oculte ese tema. Al contrario, le puede hacer ver que hay otras personas que han estado en la misma situación y que hay personas con las que puede hablar sobre me pasa esto, porque ya no es un tema tabú. Pero si lo mantienes tabú, la persona que está teniendo ideas suicidas se siente muy sola, se siente muy aislada, no sabe que eso lo puede hablar con nadie porque es un tema tabú. Entonces, ¿cuál es el paso a paso para salir de ahí? ¿Estás en ese punto tan bajo? ¿Cuál sería el paso a paso para poco a poco ir remontando? Lo primero, pedir ayuda profesional. Eso lo primero. Y que esa ayuda profesional no vaya dirigida solamente a la persona, sino también a sus familiares o a su entorno más cercano, para que también sepan cómo actuar y cómo comportarse con esa persona o qué cosas le pueden decir, porque al final las personas que están a tu alrededor son los que hacen de mi coterapeuta, ¿no? O sea, yo soy la terapeuta, pero yo veo a la persona una vez a la semana o a veces 2 veces a la semana, pero quien está 24/7 con esa persona es su entorno más cercano. Entonces, esas personas se tienen que convertir en profesionales también, ¿no? Tienen que saber un poco qué, por lo menos qué no hacer, qué le puede perjudicar más a esa persona. Y aparte que también necesitan, un padre o una madre que tiene un hijo con ideas suicidas lo está pasando también muy mal, entonces también necesitan ese apoyo. Pero lo primero es buscar ayuda profesional, poder hablar de ello. A partir de ahí, ir creando
con el terapeuta posibles soluciones, posibles tratamientos, cambiar ciertas cosas que le están ocurriendo en ese momento en su vida y que siguen manteniendo el problema, y la persona no lo sabe, no, porque no lo sabe analizar, pero esto con un terapeuta sí se sabe analizar qué es lo que está manteniendo el problema. Entonces, poco a poco se va haciendo una limpieza de los factores que están sosteniendo ese problema, y poco a poco también trabajando en cuáles son esas creencias, cuáles son esos pensamientos, valorar la opción de los psicofármacos, porque sí que están adecuados para ese contexto, en esas situaciones, y hacer ese trabajo, siempre con una ayuda profesional. Luego, aparte, en los colegios, ¿vale? Necesitamos educación, de educación emocional, de salud mental en los colegios. O sea, eso no entiendo por qué no se está llevando a cabo ya, desde que empezamos a batir récords año tras año en suicidios, y cada vez más casos de depresión y cada vez más casos de trastornos de la conducta alimentaria. O sea, tendría que haber una asignatura obligatoria desde primero de primaria hasta que nos vamos, salimos del colegio, que nos enseñe a entender nuestras emociones, a saber expresarlas y a saber entender también las de los demás, porque no nos sirve de nada entender perfectamente las matemáticas si no nos entendemos a nosotros mismos. Y más aún cuando eres un adolescente, que eres un nido de emociones que no son racionales. Una montaña rusa. Total. Y luego, por otra parte, un plan estatal para el suicidio. Es que eso no lo hay, no se lleva a la política este tema, y es importantísimo. Tú, Alba, te has pegado mucho tiempo viajando por el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, quería hablar de lo que es el entorno. Mucha gente dice que los gurús del pensamiento positivo o cosas así, que muchas depresiones o estados depresivos, cambiando el entorno, podrías cambiar ese estado en el que estás. ¿Crees que es cierto? ¿Crees que el entorno influye tanto a una persona? El entorno influye. De ahí la importancia de que tú tomes las decisiones para buscar el entorno que sea más sano para ti. En entorno hablo de, sobre todo, relaciones. No hablo tanto del entorno. Por ejemplo, en Latinoamérica hay una diferencia brutal entre barrios de clase alta y barrios más populares, ¿no? Hay personas que no pueden salir de ese entorno porque hay un límite económico que es real, que existe y que te perjudica en ese sentido. Pero sí puedes decidir con qué personas te relacionas. Y eso sí que tiene una influencia brutal. Mucho más el hecho de si vives en un barrio más humilde o en un barrio más rico. Es las relaciones que tú formas a tu alrededor. Eso tiene un efecto impepinable. ¿Es verdad que eres la suma de las 5 personas con las que más tiempo pasas? No sé si es tan así, no he encontrado estudios que lo digan tan así, pero en mi experiencia profesional lo avalo 100%. Entonces, una persona, por ejemplo, un chaval de nuestra edad, que no tiene nada que le ate a su casa, pero sí que se nota estancado, que está entrando en bucle, que sus relaciones no le aportan, ¿le recomendarías que, por ejemplo, se fuera de viaje 6 meses a probar? Yo siempre recomiendo el hecho de salir de viaje, en solitario y con la mente abierta. Es decir, si tú te vas de viaje y sigues haciendo lo mismo, o te vas con un grupo de amigos, por lo menos el viaje espiritual o el viaje de crecimiento personal no lo vas a hacer de la misma manera. El hecho de irte fuera del lugar donde tú vives es salir de tu zona de confort completamente. Ahí ya tu mente pega un giro brutal. Pero en el momento en que estás fuera del lugar donde tú siempre te has movido, que no tienes las relaciones tuyas de toda la vida al lado, que no tienes a la familia, que no tienes los hábitos que tú siempre acostumbras a hacer, estás en otro contexto totalmente diferente, ahí ponte las pilas y tira para adelante con tus recursos. Y si no tienes recursos, créalos, porque no tienes otra. Entonces, eso es un proceso continuamente de irte reinventando, de ir buscando soluciones a problemas que antes nunca habías estado. Es un proceso creativo brutal, pero además, para mí lo más interesante es que si tú sales de las relaciones donde siempre has estado, no dejas atrás también el rol que siempre has jugado o esa dinámica que se espera de ti. Estás fuera de eso. Entonces te encuentras a ti mismo completamente desnudo, dijéramos, ¿no? Sin
expectativas que cumplir, sin nadie que espere nada de ti, sin tener que poner buena cara o mala cara o tener que reaccionar de cierta manera. No, eres tú y te descubres cómo eres tú sin todas esas influencias. Te puedes reinventar, que yo creo que es una palabra increíble, porque yo lo he vivido ese viaje solo y también he sentido literalmente eso, que no necesitas cumplir unas expectativas del resto de la gente. Pero ¿cómo hacemos mejores amigos? ¿Cómo una persona puede mejorar su círculo de influencia? ¿Y cómo puede detectar con una simple conversación la intención buena o mala que tiene una persona que tiene delante suyo? Yo creo que una de las cosas que más nos une a los seres humanos es tener intereses en común. Intereses en cuanto a actividades, intereses en cuanto a metas, en temas, ¿no? Literatura, cine, deporte. Eso une. Pero el saber si la otra persona tiene buenas intenciones o malas intenciones, eso solo te lo va a dar el tiempo. El ir viendo que esa persona es coherente lo que dice y lo que hace. Y luego, ¿recomendarías hacer otro tipo de formato de plan social al que se acostumbra en España, que es vamos de fiesta, vamos a comer o a cenar? Siempre son planes relacionados con la gastronomía o con el ocio de nocturno. O sea, yo no veo aquí una cultura como, por ejemplo, sí que puedo ver en algunos sitios de Estados Unidos de vamos a quedar a hacer figuras de barro, vamos a quedar a hacer, yo qué sé, una actividad que sea súper extraña, ¿no? ¿Recomiendas que haya otro tipo de actividades? ¿Qué tipo de actividades recomendarías para construir amistades o relaciones sanas? Claro, yo recomendaría que cualquier persona que tuviera una idea de este tipo, que se lo comunicara a sus amigos. Porque hay personas que piensan, oye, pues me gustaría hacer barro, pero ¿cómo voy a decir de hacer barro a mis amigos? Van a pensar que soy un friki. A lo mejor es una idea brillante. A lo mejor es una idea brillante que le gusta a algunos de tus amigos y de ahí se crea una dinámica diferente a la hora de quedar, ¿no? Y ya no es solamente vamos a cenar, vamos a comer o vamos de fiesta. Por ejemplo, el ir a hacer un deporte y después, no sé, ver un documental que nos interese, ¿no? Pues te juntas con 3, 4 amigos pues, y hacemos el día. Vamos a correr, vamos a la playa, vamos en bicicleta. Y después cuando lleguemos, después de la ducha, porque si no va a ser eso, pongámonos algo que también nos estimule a que después hablemos de esas ideas o de lo que hemos visto o debatamos. Eso me parece un plan súper interesante y la gente normalmente no lo hace, pero no creo porque no lo quiera, sino porque no se atreven a plantear cosas diferentes, ¿no? Yo, de hecho, bueno, Juan y yo muchas veces jugamos con amigos a pádel y es una sensación súper divertida. Sobre todo yo diría, más que el pádel en sí, es un deporte juntos con amigos en el que tenga cierto elemento de trabajo en equipo y que sea algo saludable, porque luego todos os sentís bien, todos tenéis las mismas hormonas segregadas. Exacto. Y es la hostia. Ese es el mejor momento para hacer cosas diferentes con los amigos, porque tienes las endorfinas por las nubes, entonces todo lo que hagas después de ahí lo vas a hacer con una actitud súper positiva. Entonces, sea, no sé, hacer muñecos de barro, sea apuntaros a una clase de danza, sea ver un documental o una película y después hablar sobre eso, o cocinar juntos con amigos. O sea, a mí me encanta hacer pizzas, pero hacerlas yo, ¿no? Y si viene gente a casa, cada uno hace una cosa. La actividad de cocinar en grupo es brutal, porque primero lo haces y después luego además lo comes, lo saboreas, tienes una opinión. Entonces son cosas diferentes. No siempre es el salir de fiesta, ir a comer, ir al centro comercial, ¿no?